Vamos al siguiente tema del día. Además es un tema de mucha controversia. Vamos a hablar de la despenalización del aborto, que avanza poco a poco en América Latina. En México, la capital del país, y Oaxaca, ya dieron el gran paso y despenalizaron el aborto antes de las 12 semanas de gestación. Sin embargo, todavía son muchos los países donde las mujeres no pueden decidir sobre su cuerpo. Quédate con nosotros, queremos conocer tu opinión. ¿Estás a favor? ¿Estás en contra? Te presento datos y ya está con nosotros nuestra invitada. En Latinoamérica y el Caribe, al menos 10% de las muertes maternas son por abortos clandestinos. 97% de las mujeres en la región viven en países con leyes restrictivas sobre el aborto. El Caribe tuvo 116 embarazos no deseados por cada 1000 mujeres entre 2010 y 2014. Latinoamérica tuvo una tasa de 96 embarazos no deseados por cada 1000 mujeres entre 2010 y 2014. Cuba, Guyana, Puerto Rico y Uruguay tienen leyes a favor del aborto. La Ciudad de México y Oaxaca son los únicos estados que han despenalizado el aborto. Anualmente se practican entre 750,000 y 1 millón de abortos clandestinos en México. El aborto clandestino es la cuarta causa de muerte materna en México. 25% de quienes abortan legalmente en la Ciudad de México son mujeres de otros estados. Entre 2015 y 2018 se abrieron más de 2,000 carpetas de investigación en México por aborto. Pues interesantes estos datos que nos preparó el equipo de información y producción de Código Salud, pero vamos a entrar más a detalle con la doctora Ana María Camarillo Zavala. Ella es miembro del colectivo de asociaciones para la interrupción legal del embarazo, Asociación Civil. Doctora Ana María Camarillo, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Pues bueno, sabemos que es un tema muy controversial definitivamente. Hay un público, hay un sector que está a favor, por supuesto muchísimas mujeres están a favor de la despenalización del aborto, que ellas sean capaces de decidir por su cuerpo cuando quieren interrumpir un embarazo antes de las 12 primeras semanas para evitar exactamente que sean acusadas, llevadas a la cárcel, etcétera. Y está del otro lado quienes dicen que no, que esto es un asesinato, que cómo es posible, bla, bla, bla. Siempre se tienen los mismos, digamos, argumentos. ¿Qué tanto se ha logrado avanzar? México, bueno, Ciudad de México, Oaxaca dio un paso muy importante. Sí, hemos visto, por ejemplo, el Congreso de Nuevo León dijo que no, otros congresos a nivel nacional lo mismo, pero tienen una perspectiva muy interesante, que no solo sea México, sino a nivel América Latina. ¿Cómo van dando estos pasos ustedes? Bueno, el colectivo de asociaciones mexicanas somos una organización nueva que conformamos a partir de 4 organizaciones para reunir a profesionales expertos en salud sexual y reproductiva y específicamente en el tema de aborto. Somos profesionales que tenemos relación con organizaciones latinoamericanas e internacionales. Pertenecemos al CLACAI, al Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro. Estamos certificados por la Federación Nacional de Aborto de los Estados Unidos y pues también a algunas organizaciones como Global Doctor for Choice, pertenecemos a ellas, y el objetivo fundamental de nosotros pues es participar y ayudar a que los profesionales de la salud tengan de alguna manera este colectivo aglomere a profesionales que estén interesados en prestar servicios con una perspectiva de derechos humanos y fundamentalmente respondiendo a una necesidad. La despenalización no es suficiente. Creo que es muy importante que se modifiquen políticas y una serie de cambios administrativos para que se ejecute. Nosotros tenemos despenalizado el aborto en México desde el siglo pasado, antepasado, y a pesar de eso estamos luchando ahorita porque causales se implementen, que no están implementadas a pesar de que tienen muchos años que están son causales no punibles, como es la salud de las mujeres, como es por violencia sexual. Claro, pues si está en riesgo la salud de la mujer. Así es. Si la mujer fue víctima de una vejación, si fue violada. Claro, pues, así es. En estos casos, pues bueno, está permitido. Está permitido y me interesa aclarar esta parte porque algunas personas dicen, no, solo está permitido hasta las 12 semanas. Digamos que es una
de los derechos que tienen las mujeres hasta las 12 semanas sin tener ninguna razón supuestamente para hacerlo, aunque todas las mujeres que interrumpen embarazos tienen razones para hacerlo. Por supuesto, hay alguna razón importante, sí, doctora. Así es. ¿Te parece si hacemos una pausa? Hacemos una pausa Claro. rapidísima, son segundos. Vamos a hacer una pausa, vamos a atender compromisos con nuestros patrocinadores y regresamos en cuestión de segundos a Código Salud. Estamos de regreso en Código Salud. Qué bueno que te incorporas con nosotros a la transmisión a través de las señales de los canales y también, por supuesto, en todas las plataformas digitales del Heraldo de México. Recuerda, estamos platicando con la doctora Ana María Camarillo Zavala. Ella es del colectivo de asociaciones para la interrupción legal del embarazo, Asociación Civil. Estamos hablando sobre la despenalización del aborto, no solo en México, los avances, contra qué tipo de barreras se han enfrentado, sino la propuesta de llegar todo esto en América Latina completa y también en el Caribe, ¿no? En el Caribe. ¿Cómo se está logrando tener, digamos, todos estos avances, no solo a nivel nacional, sino que esta idea de despenalizar el aborto en otras naciones, pues haga eco, doctora? Bueno, creo que México ha sido un parteaguas, ha sido sumamente importante la experiencia de México en la despenalización del 2007 y bueno, afortunadamente tenemos Oaxaca, Sí. que se despenalizó hace unos días, y 2 estados que tienen las propuestas, San Luis Potosí e Hidalgo, y ahí vamos caminando. Hay propuestas en la Ciudad de México como sacar el aborto del Código Penal, que es como la propuesta por la que nosotros abogamos. Pero hemos tenido avances en Uruguay, está despenalizado el aborto actualmente. En Colombia en el 2006, antes que nosotros, se despenalizó por algunas causales. Tenemos en Argentina algunos avances, todavía no se ha logrado, pero por lo menos hay un avance muy importante que es la despenalización social con la Marea Verde, y creo que esa es una alternativa que han adoptado todos los países de Latinoamérica, de trabajar a partir de las manifestaciones con la Marea Verde y lograr la despenalización social del aborto, porque sabemos que el estigma que el aborto tiene respecto para las mujeres y para los profesionales es muy grande, y eso limita a veces que los servicios sean mucho más abiertos y las mujeres accedan a los servicios. Esto es bien importante, doctora, porque si bien, por ejemplo, en lugares, en entidades aquí en el país no está despenalizado, bueno, quien tiene la decisión, toma la decisión de abortar, por ejemplo, ya sea por N cantidad de causas o cual sea la importante para ellas, pues se van a otro lugar. O buscan clínicas clandestinas o se ponen en manos de gente que no las va a ayudar. Pueden perder la vida en esto. ¿Se tiene el dato, doctora, de cuántas mujeres pierden la vida por ponerse en manos no adecuadas, precisamente? Sí, sí tenemos el dato, claro que sí. 25 millones de abortos se realizan en condiciones inseguras, de los cuales aproximadamente un 10% terminan en muertes maternas por inseguridad. ¿25 millones de abortos? Sí, 25 millones general, en el mundo, a nivel mundial. A nivel mundial. Sí, en América Latina y el Caribe tenemos un promedio de 44 abortos que se realizan. Las mujeres, a diferencia de los países que tienen pues despenalizado el aborto, que son más o menos 13 o 17. Entonces ahí tenemos un dato sumamente importante si vemos que los países que tienen despenalizado el aborto desde hace más tiempo han bajado sus tasas de aborto. De mortalidad, por lo tanto, tanto las de aborto como la mortalidad, ¿no, doctora? Y las tasas de aborto y las tasas de mortalidad. Por lo tanto, ese es un dato muy fuerte en relación a las personas que dicen que el aborto está fomentando más aborto, que los servicios de aborto fomentan más aborto. Eso no es cierto. Entonces está ahí la evidencia. En América Latina, desafortunadamente, tenemos 44 abortos por mil mujeres con embarazos, y esa es una de las tasas más altas. ¿Y la causa más importante, digamos, la causa más común, si es por violación? La mujer toma esta decisión de interrumpir el embarazo antes de las 12 semanas porque fue violada. No, no es la causa más común. ¿No es la causa más común? ¿Cuál es?
La causa, bueno, nosotros tenemos en la Ciudad de México no tenemos datos suficientes para hablar con datos precisos, pero tenemos un 10% de los abortos son en el segundo trimestre y son por causas genéticas o riesgo materno o riesgo fetal, las otras causales diríamos. Y la mayoría de las razones por las que las mujeres acuden para interrumpir un embarazo es su proyecto de vida, es razones económicas, está en un lugar muy importante las razones económicas, la falta de acompañamiento de la pareja. Muchas mujeres deciden interrumpir su embarazo por abandono de la pareja, ¿sí? Y también la violencia sexual, ¿no? Que esa es muy importante Violencia también, vaya. sexual es un elemento muy importante en las menores de edad. Es importante pues especificar eso porque las menores de 15 años tienen alternativas de interrumpir un embarazo por grave daño a su salud. Está catalogado el embarazo como un embarazo de alto riesgo en menores de 15 años y tenemos un porcentaje muy alto de embarazo adolescente por violencia sexual dentro de su núcleo familiar o su núcleo cercano. Está completamente comprobado que las niñas, las adolescentes que son violentadas, que son violadas, la persona que lo hace pertenece a su círculo más cercano. A su círculo más Comprobado cercano. y en términos y en estadísticas muy elevadas, ¿verdad, doctora? Sí, en estadísticas muy elevadas y la norma 046 nos permite interrumpir embarazos a las adolescentes y eso es una herramienta excelente que tenemos para poder hacer accesible el servicio. Los números, por ejemplo, 9 de cada 10 mujeres que sufren violencia sexual, 9 de cada 10 son mujeres, de las personas que sufren violencia sexual, pero 4 de cada 10 son menores de 15 años. Impresionante. Es El dato muy es alto. prácticamente la mitad. La mitad. Es prácticamente la mitad. Sí. Y hay una serie de comentarios en redes sociales, doctora. Por ejemplo, Huicho Chiliwili nos dice a favor de que el hombre no sea cobarde y desampare a una dama. Dice a favor de la despenalización del aborto. Teresa Laura Herrera a favor que la mujer pueda decidir sobre su cuerpo. Liam Sam Ace dice, no creo que tenga que ver nada de que si es aborto lo legalizan o no. Lo que debe de haber son hombres responsables, dice, no cobardes y que apoyen a sus parejas. También nos dice, muy buen punto, buenos temas. El Heraldo, muchísimas gracias. Interesante el dato. En México, para ser concisos y reales, para tener la información real, ¿dónde sí está despenalizado y dónde no? Está despenalizado en los 32 estados por violencia sexual. Por violencia sexual, ahí En sí los cualquiera 32, puede argumentar sí. que fue víctima de una violencia sexual, puede abortar y no es procesada ni enviada a la cárcel. Así es. 29 por lo que llamamos aborto imprudencial o culposo. Causado por algo, Causado alguna enfermedad. no, imprudencial quiere decir que la mujer tuvo un accidente Ya. y eso provocó el aborto. Tenemos más o menos, tenemos 15 estados que permiten por salud de la mujer, por grave daño a la salud, por riesgos genéticos, ¿sí? Y tenemos 2 por razones económicas, en Yucatán y Michoacán. Desafortunadamente, Michoacán no están implementando la causal que permite. Y solamente, bueno, con mucha alegría decimos Oaxaca ahora por decisión voluntaria de las mujeres. Muy poco tiempo, Sí, unos días, y la Ciudad de México. Afortunadamente, la despenalización en la Ciudad de México permite que otras mujeres de los estados vengan a la ciudad de interrumpir sin limitaciones, pues excepto los costos que implica claro, venir a la el Ciudad de México. traslado nada más, pero no se Sí. les cuestiona ni No. se les prohíbe, digamos, la atención, no se frena, No. si no son residentes locales, pues. Y es O sea, muy importante decir y señalar que de los 215,000 abortos que ha realizado el sector salud en la Ciudad de México, pues tenemos un porcentaje quizá el doble de eso se han realizado a nivel privado y es importante, y decimos esto a partir de que hay un número mucho más grande de clínicas que hace interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México. Y por lo tanto, de todas esas atenciones que se han realizado en la Ciudad de México, pues el porcentaje de mujeres foráneas no excede mucho más allá del 10%. del 10%. Y tenemos pues una alta seguridad en los procedimientos que se realizan, ¿no? Y la propuesta del colectivo de asociaciones para la interrupción legal del embarazo, doctora, va a enfocar a que se generalice y se amplíe el número de causales. ¿Esa es la intención que tienen? No, nuestra intención fundamental es trabajar por
fomentando un poco la protección de los profesionales de la salud. Nosotros trabajamos atendiendo con base al respeto a los derechos humanos, derechos reproductivos, a la ley, a las normativas, pero vemos que con frecuencia la despenalización implica que hagamos intervención los profesionales de la salud en otras áreas, como es incidir en las normativas, en los lineamientos, en la capacitación. Es muy importante que el personal de salud que presta servicios de aborto esté capacitado y se capacite en derechos humanos, en derechos sexuales y reproductivos, que se capacite en ética, en leyes. Porque el procedimiento cambia, ¿no? Pensar que el que una persona dé a luz, por ejemplo, y una persona que aborta antes de las 12 semanas, el procedimiento es distinto. Es completamente distinto. Es un procedimiento mucho menos riesgoso que un parto normal, incluso. La aspiración manual endouterina, que es uno de los procedimientos que utilizamos en el primer trimestre de la gestación, es un procedimiento que tiene un 0.5 de riesgo de complicación, a diferencia de un parto, que puede tener entre un 7.5, 7.8 de riesgo de muerte. De riesgo, es increíble esto. Así es. Entonces, las personas que pierden la vida cuando se presenta un caso de aborto es porque las condiciones donde se llevó a cabo no eran las correctas. Sí, las condiciones, el personal no era suficientemente capacitado para prestar el servicio. Y nosotros, muchas de esas mujeres están fuera de los servicios de salud, ¿sí? Se hacen en condiciones pues bastante riesgosas porque no acuden a profesionales de la salud. A los profesionales de la salud. Sí. Un último comentario de Doris Georgina Vázquez. La mujer debe ser responsable y pensarlo antes de tener relaciones sexuales, pues la que se embaraza es ella y el hombre, su deber es apoyarla. Así las preguntas, así los comentarios este día. Doctora, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros para platicarnos este tema, el grado de avance que tienen, la perspectiva que se tiene y cómo apoyan ustedes a las mujeres que se encuentran en estas condiciones. Doctora Ana María Camarillo Zavala, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación. Al contrario, bienvenida hasta su casa, no se levante. Muchas gracias. Interesante el tema, por supuesto que sí, polémico como siempre, pero nos gusta que participen con nosotros.